¿qué criterio se aplica para la DJ anual? ¿Cuál es el criterio que nos dice el impuesto a la renta para la DJ anual? ¿Qué tenemos que aplicar? ¿El concepto de lo percibido o de lo devengado? Así es, ¿no? El principio de lo devengado. Entonces, si yo he estado en el periodo de agosto o estoy en el periodo de agosto en el MIPE y por ahí en septiembre, octubre, un cliente me emite, ¿no? Me emite mi recibo o mi servicio X, ¿no? Por X motivo, una factura por servicio. Este, ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ya? Tal vez para el IGB yo les acepto que lo registren en su registro de compras, porque tal vez no ha superado el plazo establecido, ¿no? Para IGB podríamos salvar esa factura. ¿Estamos de acuerdo? Pero para el caso de renta, el gasto o costo de esa factura no nos va a ayudar, ¿ya? Porque, como bien dicen sus compañeros ahí en el chat, por el tema del concepto de devengo, devengado, ¿ya? Se ha devengado. Ese gasto corresponde al periodo mensual de mayo, por ejemplo, y no de agosto. Por lo tanto, no está en el periodo comprendido que el contribuyente estaba acogido al régimen MIPE tributario. Ese es el motivo por el cual no podemos tomar en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta anual. Sí lo podríamos tomar, como les vuelvo a repetir, tal vez para el IGB, ¿ya? Tal vez para el IGB, pero no para efectos de renta, ¿sí? No para efectos de renta. Entonces, mucho cuidado ahí. Ahora, en el caso de los ingresos, vamos avanzando. En el caso de los ingresos, de la misma manera, ¿no? Los ingresos que han ocurrido de enero a julio, esos ya no se tocan porque por esos ingresos el contribuyente ya pagó. ¿Qué pagó? Pagó el impuesto a la renta como pago definitivo, ¿no? El 1,5%, ¿se acuerdan? El 1,5%. Entonces, esos ingresos ya no entran al cálculo porque ya han sido pagados correctamente. ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿no? Si por ahí vienen y nos, ¿no? Facturamos por una operación de julio, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso estaría dentro del régimen especial y no dentro del régimen MIPE tributa, ¿no? Lo mismo que ocurrió con el tema de los ingresos, ¿ya? Entonces, así se trabaja un poco en el caso de un contribuyente que está en, ¿no? Que ha estado en dos regímenes tributarios en el mismo ejercicio, ¿sí? Listo, entonces acá están un poco los obligados. A ver si se ve mi pantalla, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? Dijimos, ¿quiénes estaban obligados? Ahí está, ¿no? Contribuyentes que hayan obtenido utilidades o pérdidas, ¿no? ¿Ok? Utilidades o pérdidas. Entonces, por ahí algunos dicen, profesor, solamente tuve una factura de venta en el año 2025, solamente una en noviembre, porque yo empecé a fines de octubre. Noviembre tuve una factura, diciembre no tuve factura, más bien tuve gastos. Y al final el resultado del ejercicio me está saliendo pérdida. ¿Estoy obligado a presentar? Sí, así hayas presentado una sola, hayas emitido una sola factura por ingreso por venta, estás obligado. Has tenido pérdida, igual estás obligado a presentar la DJ anual. ¿Sí? De acuerdo ahí, no se vayan a olvidar. Así hayamos tenido una sola factura. No hemos facturado, pero hemos tenido gastos, ¿no? No hemos hecho ninguna factura todavía, pero hemos tenido las primeras compras para iniciar el negocio. Ah, igual también, ¿no? Igual tenemos la obligación de marcar esa ¿no? declaración con el gasto o con la pérdida que corresponda. ¿Ya? Ok, a ver, dice ahí, estimado, buenos días, profesor, dice, ¿qué asiento se aperturaría el diario en el caso que está exponiendo? Ah, ya, en el caso de la persona que viene del régimen especial, ¿no? Sí, tienes que hacer un corte ahí para hacer tu asiento de diario. Ujú. Tu asiento de apertura del mes de agosto. Ujú. Ahí tendrías que poner, te fijas cuánto tienes de crédito fiscal, te fijas cuánto tienes de facturas por cobrar, te fijas cuánto tienes en bancos y con eso armas tu asiento de apertura, ¿no? Siempre sabemos que es un poco más complejo, un poco más difícil cuando no tenemos contabilidad en el caso del régimen, por ejemplo, especial, ¿no? Hay un gran inconveniente porque ahí nosotros tenemos que armar como sea ese pequeño, ¿no? Asiento de apertura, ¿ya? Ok, ahorita vamos a conversar algo más ahí porque ahora este año tiene una novedad, ¿no? Tiene una novedad ahí también.
Ok, miren, eso sería. Ahora, hay dos formas de trabajar la declaración a través de los formularios. Por el momento existen el formulario virtual simplificado y el formulario completo. ¿Sí? Estos dos son los que se pueden utilizar. Ahora, ¿cuál de ellos podría utilizar? Vamos a ver quiénes pueden utilizar el simplificado y quiénes pueden usar o deben utilizar, ¿no? Deben, es una obligación, el completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Veamos, dice, los obligados a presentar o a utilizar el formulario versión completa, sus ingresos superen las 1.700 UITs, ¿no? Acá es para el ejercicio 2025, ¿ya? ¿Ok? Que sería 9 millones aproximadamente, ¿no? 95.000 soles. Recuerden que la UIT de este año 2025 ha sido de 5.350, ¿no? 5.350. Entonces, ahí hay que utilizar, a ver, vamos a ver si estamos bien. 5.350 por 1.700 UITs, ¿no? 9.095.000. Estábamos bien. Este año recuerden que ya salió, me parece, ayer o el miércoles en la noche, me parece que ya salió el decreto supremo que aumenta, ¿no? Incrementa el crédito, la UIT a 5.500, ¿no? Me parece que ha subido para este 2026, ¿ya? Entonces, ahí creo que su compañero decía, no, profesor, están obligados. No, las 1.700 es para ver qué formulario vamos a utilizar, ¿no? En este caso, si yo soy una empresa que ha utilizado el formulario completo, es porque mis ingresos, ¿no? Están bordeando o han superado los 9 millones. Entonces, de acá algo podemos concluir. ¿Qué pasaría una empresa que está en el régimen MIPE? ¿Estaría obligado en principio, a utilizar el formulario completo? MIPE tributario. Vivian, muy buena pregunta, pero si nosotros revisamos el artículo 18 de la ley del IGB, Vivian, este, la ley dice, ¿no? Requisitos sustanciales para utilizar el crédito fiscal, que, ¿no? Que sea destinado, ¿no? A una operación grabada, ¿correcto? Y lo otro dice que sea permitido como costo o gasto, ¿ya? Cuando leemos esa partecita, entendería lo que estás diciendo, ¿no? Profesor, pero ahí me dice que si no es costo o es gasto, ya. Yo pregunto, ese, ese servicio, si el señor hubiera estado desde enero, febrero o marzo inclusive, ¿no? En el régimen MIPE, ¿hubiera sido aceptado como gasto? Sí, ¿no? Porque era un servicio válido, ¿ya? Entonces, cuando leemos ese artículo 18, a veces nosotros lo queremos entender de manera muy literal, ¿no? Dice que no sea permitido como costo o gasto, pero cuando el legislador ha querido poner ese párrafo de, ¿no? Siempre que se permita como costo o gasto, hay que entenderlo de una manera más general. O sea, en su debido momento, ese servicio sí fue válido, ¿ok? Sino que en ese momento no podía tomarlo en cuenta el contribuyente porque no se encontraba acogido al régimen MIPE, ¿ya? Otra cosa sería que me dijeras que es un gasto, por ejemplo, que, ¿no? Que el gerente o el dueño de la empresa se fue a almorzar con la familia. Eso sí no es permitido como costo o gasto en ningún momento, ¿no? Ni en mayo ni en agosto. Entonces ahí sí no podríamos tomar el crédito fiscal, ¿ya? ¿Ok? Así se debe entender ese artículo 18. Tiene su, ¿no? Es un poco la forma de conceptualizar ese requisito, ¿sí? ¿Ok? Listo. Pero muy buena pregunta. Ya me la hicieron, ¿no? En algún momento también en otra campaña de renta, ¿no? Cuando ocurre eso. Ujú. Así es. Profesor, nos dice, ¿qué pasa si declaré y le vi de baja? Tengo que presentar la declaración anual en mi Si tuviste, Milton, alguna actividad en ese año, sí, hay que igual presentar la DJ, ¿no? Así haya suspendido, dado de baja, estás obligado a presentar tu DJ anual, ¿ya? Ujú. Algunos dicen, no, suspendo y listo. No, la suspensión, recuerden, es solamente para exonerarme de las declaraciones juradas mensuales, no del anual, ¿ya? No se vayan a olvidar eso también, ¿no? Algunos dicen, lo suspendí en agosto y tengo hasta el otro año. Entonces no presento DJ. No, no, no funciona así, ¿ok? Comprobante de retención y percepción del IGB, si te refieres, Vivian, eso continúa. El tema del IGB continúa, no tiene nada que ver con el tema de
renta, ¿no? Los saldos de retención, percepción, si tuviéramos saldo a favor, eso continúa. Recuerden que las reglas del IGB no tienen nada que ver con las leyes, ¿no? Con las reglas de renta. Ok, entonces, ¿qué dijimos acá? Si una persona que está en el régimen MIPE, ¿no? Estaría obligado en principio a presentar el formulario completo, ¿no? Así es. Marco nos dice por acá 5.000, ya, 5.500, ¿no? Para el 2026, para el 2025, 5.350. Así es. No está obligado, claro. Porque recuerden, ¿cuál es el límite para los que deben estar en el régimen MIPE tributario? No es de 0 a 1.700 UITs, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ellos, en principio, por el nivel de sus ingresos, no estarían obligados a utilizar el formulario completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este formulario completo normalmente debería estar siendo utilizado para las personas que tal vez están en el régimen general, ¿no? Eso es una primera conclusión que pueden llegar. ¿Ok? Otras opciones que tienen, dice, también es porque gocen de algún beneficio tributario, gocen de estabilidad jurídica, estén obligados a presentar la DJ anual por reporte local, reporte por país. Estos son por temas de, ¿no? Operaciones, ¿no? Entre empresas, entre grupos empresariales, valor de mercado, entre otros. Estén obligados a presentar el balance de comprobación, hayan realizado operaciones con el ITF también, y también deduzcan gastos en vehículos automotores, ¿no? En este caso, destinados a las actividades de dirección, representación y administración. Entonces, como decíamos, ¿no? En principio los del MIPE podrían, ¿no? Estar obligados a utilizar el formulario completo por este primer, ¿no? Numeral. Pero, ¿qué pasa si uno del MIPE está deduciendo gastos de vehículos destinados a estas actividades? Ahí sí va a tener que utilizar el formulario completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A pesar de que no supera las 1.700 unidades de profesor, pero si está deduciendo alguno de estos gastos de vehículos, estaría obligado a utilizar el formulario completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Listo. O cualquiera de estas situaciones también, ¿no? Cualquiera de estas situaciones, ¿ya? También dice, están obligados a utilizar el formulario completo de tercera categoría, los contratos de colaboración empresarial que llevan la contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes. Acá, ¿a quién se le ocurre un ejemplo acá? A ver, en este último párrafo. Aarón nos dice, si es una inmobiliaria, gasto con factura de restaurante no sirve. ¿A qué te refieres ahí, Aarón? A ver, nos comentas. Una inmobiliaria, gasto con factura de restaurante. Pero ¿cuál es el motivo del consumo del restaurante, Aarón? Por ejemplo, si salieron por el día del trabajo, ¿no? El personal de planilla sí se puede utilizar el gasto, ¿no? Ujú. Y el crédito fiscal. Hay que buscarle la causalidad, recuerden, ¿ya? Una inmobiliaria puede salir con la, ¿no? Con el personal a almorzar, sí, por supuesto, aniversario de la empresa, por fin de año, ¿no? Por este Día del Trabajador, etcétera, sí, es válido. Son gastos que pueden ocurrir. ¿Ya? Uno de los gastos más comunes en toda empresa, inclusive podríamos decir que son estos, ¿no? Los gastos de restaurante, ¿ok? O a veces se tienen que reunir, ¿no? Ahora, con los clientes, con los proveedores, se hace un almuerzo también, ¿no? Es una forma de llevar una, ¿no? Una cordial, relación con ellos, ¿ya? ¿Ok? Ahora que está muy de moda, ¿no? Los gastos de fin de año, ¿no? Los almuerzos navideños o cenas navideñas que están haciendo las empresas. Así es, entonces sí se podría utilizar el IGB, por supuesto, ¿no? El IGB, ¿no? En la medida que haya causalidad, estimado, ¿ya? Hay que ver primero que haya causalidad, es decir, que ese gasto. Pero si salimos con la familia, con la esposa, con los hijos, ese es un gasto personal que no tiene nada que ver con la empresa. Ok, Luz nos dice los consorcios, ¿no? ¿Te refieres a este último párrafo? Correcto, los consorcios estarán obligados a llenar el formulario renta anual completo, ¿sí? Ok, completo, no se vayan a olvidar. Los consorcios están acá, obligados a utilizar el formulario completo, así recién hayan iniciado actividades, ¿sí? Ok, entonces decíamos que nosotros tendríamos la obligación de utilizar en ciertas situaciones el formulario, ¿no? Completo. Ahora,
Si nosotros no estamos en ninguno de estos, ¿no? En ninguno de estos supuestos, ¿ok? Que no hayamos tenido el tema del ITAN, que no haya deducido créditos por impuestos, no hayamos realizado operaciones con el ITF, ¿no? Según el artículo 9 de la ley. Eso ya lo veremos con mayor detalle también en clase, claro está, cada uno de esos puntos. Si no estamos en ninguno de estos, ¿no? Tendríamos que utilizar el formulario simplificado. ¿Quiénes van a estar no, obligados a utilizar el formulario simplificado? Los contribuyentes que no se encuentren en los supuestos anteriores, dicen, ¿no? Entonces, claro, los que no estén acá en ninguno de estos 11 o 12 puntos van a utilizar el formulario simplificado. En realidad el formulario simplificado es muy, ¿no? Práctico, es más rápido llenarlo. El formulario completo nos va a pedir bastante información. Eso es un punto a resaltar, ¿ya? En el formulario completo vamos a llenar un poco más de información, ¿sí? Ahora, luego de ya saber más o menos quiénes están obligados, ¿no? A llevar el tema del formulario completo simplificado, debemos recordar que nosotros podemos, ¿no? Descargar ambos, en este caso, ¿no? Permítame por acá. Ok. Entonces nosotros tenemos que entrar por esta opción, ya dijimos, ¿no? Por la opción renta anual empresas. Ingresamos nuestra clave SOL y luego vamos a poner ahí el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, 2024. Todavía no está aperturado ¿no? El nuevo formulario. Normalmente esto debe ser en enero, por lo menos. En enero ya debe estar, ¿ya? En enero ya debe estar, ¿ok? Ahora les doy un tip que a veces muchos no les han dado en clases, ¿ya? A veces por un tema de falta de liquidez, las empresas a veces no llegan a pagar, ¿no? Los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿sí? Por ejemplo, el de noviembre o el de diciembre. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, ¿no? Yo he presentado mi DJ mensual de noviembre y de diciembre. Atentos acá. Entonces, Sunat ¿no? Me manda la orden de pago, me manda la cobranza posiblemente, y ya estoy en enero. ¿Qué creen que debería hacer para de alguna manera ayudar a la liquidez de la empresa en ese momento? A ver, ¿qué se les ocurriría para evitar, claro está, el embargo respectivo? Pero Frank, ahí está obligado a presentar algún formulario como reporte, ¿no? Reporte país por país, alguno de ellos. Eso tienes que ver, para recién hablar del simplificado completo. Si está obligado a alguno de esos, ¿no? Formularios, de valor de mercado. Luzmila, la multa es una UIT con una rebaja del 90% si lo subsanas de manera voluntaria, ¿ya? Ok. Ahora, también hay una rebaja, Luzmila, que te va a ayudar mucho, siempre y cuando, tus ingresos no hayan superado las 150 UITs, me parece, si no mal recuerdo. A ver, lo tengo creo que en la diapositiva. Se visualiza Luzmila ahí, si los ingresos no han superado las 150 UITs y siempre que se subsane esto de manera voluntaria, es decir, la omisión de la DJ anual, la rebaja de la multa podría ser del 100%. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la que te podría ayudar, siempre y cuando tus ingresos no hayan superado ese tramo. ¿Ok? Ese tramo. Listo. Ok. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería qué podríamos hacer ahí, ¿no? Si estamos ante una cobranza inminente de, ¿no? Se nos han juntado tal vez noviembre y diciembre, ¿no? Y ya nos está cobrando SUNAT, ¿no? Tal vez la de noviembre ya está entrando a cobranza coactiva.
y la de diciembre está llegándome la orden de pago. ¿Qué puedo hacer en enero? Presentar la DJ. Sí, ahorita estoy en el formulario. Me avisan si se visualiza, ¿no? Sí, sí se ve, ¿no? Estamos en el formulario. Ok. Entonces, eso sería una gran solución que a veces muchos contadores no tomamos en cuenta, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque al hacer esto ya estamos regularizando la declaración jurada anual, ¿ok? La declaración jurada anual. Entonces, todos los pagos a cuenta pasan ya a extinguirse y por ende ya lo que nos podría cobrar SUNAT, que es la deuda, ¿no? La deuda anual y ya no la DJ mensual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Es una manera de salvaguardar el interés de la empresa. Ah, ojo, algo que sí se les va a cobrar de todas maneras en este ejemplo son los intereses moratorios, ¿no? Es decir, los intereses que se dejaron, ¿no? Por pago fuera de fecha, ¿no? Desde, en este caso, ¿no? Desde el día, por ejemplo, de noviembre, que se venció en diciembre, hasta la fecha que presenté la DJ anual, ¿ya? Por ejemplo, se venció, ¿no? Mi pago a cuenta de noviembre, el 17 de diciembre, y presenté mi DJ anual el 20 de enero. Todo ese mes se han generado intereses moratorios. Esos intereses moratorios, SUNAT sí me puede cobrar. Lo que ya no me podría cobrar sería propiamente la deuda del pago a cuenta. ¿Ok? Entonces, eso les va a ayudar en verdad, ¿no? Pueden utilizarlo de ¿no? De una manera idónea, pero siempre ya teniendo la información, ¿no? O ya por ahí, al último de los casos, ustedes ya luego, en marzo, con más tranquilidad, por lo menos hagan una sustitutoria, ¿ya? De la declaración. Les podría ayudar. Como les digo, tienen que ver en cada escenario esa parte, ¿no? Si les conviene a la empresa o no. Entonces, para eso siempre nosotros debemos estar muy atentos a que el formulario ya aparezca, ¿no? Ya aparezca en la página de SUNAT con el nuevo, ¿no? Con el nuevo año, en este caso 2025. ¿Sí? Listo. Ahora, algo que les estaba comentando, el próximo año, ¿sí? O bueno, en enero, para ser exactos, o febrero, vamos a tener tal vez algunas pequeñas modificatorias en el formulario. Miren, esto del régimen general MIPE no va a cambiar, pero va a cambiar la forma de la información. Cuando nosotros nos vamos a la sección informativa, ¿no? Aparte de los datos de identificación, tenemos la información complementaria. Y dentro de las pestañas de información complementaria tenemos las normas, ¿no? Internacionales de información financiera. Ahora sí, ya está. A ver, ahora sí, se ve mi pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí ya pude abrir un Excel, chicos. A ver, ahora sí pude abrir un Excel. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir este año? Normas de información financiera, ¿no? Para el formulario virtual, ¿no? Anual. ¿Qué va a ocurrir este año? Miren, nosotros en la actualidad en nuestro formulario tenemos dos opciones. Revisemos acá, dice, ¿no? Si sus ingresos anuales superan las 150 UITs, esto va a cambiar. Recuerden que ahora es 5.350. Señale la opción utilizada para elaborar su contabilidad. Y ahí nos daban dos opciones, ¿no? Normas de información financiera y normas internacionales de información financiera para pymes, ¿no? NIF para pymes. Entonces, este año eso va a variar. ¿Por qué? Porque este año, aparte de la NIF para pymes, tenemos la full NIF, ¿no? Y también tenemos ahora la norma peruana de información financiera para microempresas. ¿Ok? Acá el nivel de ingresos para hablar de norma peruana, ¿no? Bajo microempresas es hasta 150 UITs. ¿De acuerdo? ¿Ok? La NIF para pymes es de 150 hasta 2.300 UITs. Y la full NIF más de 2.300 UITs.
Ahí está. ¿Sí? Así sería, ¿ya? Entonces, eso ténganlo muy presente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando nosotros llenemos el formulario, uy, otra vez se está colgando mi Excel. Hay algo que está pasando con el Excel. Pero bueno, vamos conversando entonces ahí hasta que se vaya adecuando. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando nosotros vamos al formulario, ¿sí? En este formulario va a aparecer una tercera opción. ¿Estamos de acuerdo? Va a aparecer una tercera opción, que sería la norma peruana de información financiera. Y esto de acá es probable que ya no aparezca, ¿no? Acá dice si sus ingresos anuales superan. Esto era hasta el 2024. Entonces, cuando nosotros teníamos una empresa que no superaba, no sabíamos cuál marcar, ¿no? Solamente le dábamos siguiente, porque no sabíamos bajo qué norma teníamos que trabajar nuestra contabilidad. Ahora sí, el Consejo Normativo de Contabilidad ya nos ha dicho negocios, ¿no? Persona natural con negocio, persona jurídica, de 0 a 150 UITs, ya tiene su propia normativa contable para que trabaje en la contabilidad de ese negocio. ¿Ya? Entonces acá no se sorprendan que el próximo año va a haber una tercera opción, ¿sí? ¿Ok? Ya va a desaparecer esto, solamente va a decir señale la opción, ¿no? Utilizada para elaborar su contabilidad. Y ahí es donde venía el tema del qué pasa con los que se han cambiado del régimen especial al régimen MIPE, por ejemplo, ¿no? Ya, ahí les voy adelantando. Ahí ya no va a ser tan complicado como el día de hoy lo vemos, profesor. Pero yo cómo voy a hacer mis saldos, ¿no? Algunos dirán, profesor, pero si yo estoy en el especial, ¿no? ¿Cómo voy a ver mis saldos para cuando me cambie de régimen especial al régimen MIPE en el transcurso del año? Recuerden que la norma peruana, ¿ok? La norma peruana obliga a las microempresas a llevar un formato de registro de contabilidad. ¿Ok? Entonces, en ese formato uno se puede apoyar para realizar nuestro saldo inicial. ¿Sí? Recuerden que cuando pasamos al MIPE tenemos la obligación de llevar el libro diario de formato simplificado. Entonces, lo que hemos ido anotando en esa hoja de control de registro contable para microempresas, lo vamos a utilizar para pasar al libro diario simplificado como asiento de apertura, ¿no? Lo que por ahí un compañero decía. ¿Ya? Marcos, profesor, entonces sería válido interrumpir las órdenes de pago, te refieres, ¿no? Y la red presentando, sí, es una manera de, ¿no? Trabar la cobranza. Así es. Así es. Vivian, si se presentaría la DJ automáticamente ya no se cobran los pagos. Así es, señores. Ese es un tip que les doy dando, ¿no? Así nomás no he escuchado muchos colegas que lo dan, pero es una buena opción. Ojo, solamente el pago cuenta. Lo que me pueden seguir cobrando son los intereses moratorios, porque recuerden que todo impuesto pagado fuera de plazo genera intereses moratorios. Eso sí me lo pueden cobrar. Pero ustedes saben que el valor, ¿no? El valor del pago a cuenta versus el interés va a ser muchísimo menor, ¿no? Muchísimo menor. Luis, ¿qué pasaría, profesor, si en caso de que estamos obligados a presentar el formulario completo, se presentó el simplificado? ¿Podría acarrear una multa? Sí, podría acarrear la multa de no presentar las declaraciones sin considerar las formas y condiciones. Me parece artículo 177, estimado Luis. ¿Ya? Por acá creo que lo pusimos. A ver, déjeme ver, no sé si lo he puesto acá. Ah, no, le puse solamente para el balance, ¿no? Ujú, para el balance. Porque también otra pregunta muy frecuente que ustedes van a hacerse es qué pasa si no, estando obligado a enviar mi balance de comprobación en el formulario, no lo hice, ¿ok? Entonces ahí lo que ha determinado el Tribunal Fiscal hace, ¿no? Poco, en pandemia, 2020 para ser exactos, que se le debe sancionar, ¿no? En este caso, con el artículo 176 numeral 2 del Código Tributario. ¿Ya? ¿Ok? Perdón, con el numeral 8, ¿no? Con el numeral 8 es el correcto. El incorrecto que antes SUNAT estaba planteando era el numeral 2.
¿ya? Ahora se tiene que aplicar el numeral 8, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el Tribunal Fiscal. Ujú. Y en el otro caso, estimado, sí, habría una multa por no utilizar el formulario adecuado, ¿no? Ujú. No te van a multar por no presentar la DJ, ¿ah? Ojo, no, cuidado, no tengas miedo. Ya presentaron, pero no utilizaron, ¿no? El formulario correcto, ¿sí? O sea, multa por no presentar no va a haber, pero sí puede haber una multa por no presentar según las formas y condiciones establecidas, ¿ya? Ok. Listo. Entonces, eso sería para nuestro compañero Luis. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando ustedes vayan a declarar, porfa, no se vayan a olvidar la contabilidad que tienen que aplicar. ¿Sí? Ok, perfecto. Y para ir cerrando un poco por acá, ¿no? Vamos a ver el esquema que tenemos en nuestra DJ o en nuestro formulario, ¿no? Entonces ahora vamos a marcar cualquiera de ellos, ¿no? Como les dije, va a aparecer tres opciones en la actualidad y nos sale esto, ¿no? Nos va a salir el mensaje, ¿no? Señor contribuyente, al haber informado que está elaborando su contabilidad usando NIF o NIF para pymes, ¿no? Se deshabilitará la casilla 486, ¿no? Aceptar. ¿Ya? Miren, en el caso del formulario anual, tiene, ¿no? Dos secciones muy importantes. Tiene la sección determinativa y la sección informativa. La sección informativa, como su nombre dice, son los datos o información, ¿no? Solamente que vamos a llenar. El tipo de régimen, quiénes son los socios, los datos del contador, ¿no? Los alquileres, si estoy presentando o no el tema del ITAM, ¿ok? Y qué tipo de, ¿no? ¿Qué tipo de normativa contable estoy utilizando para elaborar mi contabilidad? Todos esos son datos informativos, por eso estamos en la sección informativa. Ahora, algunos también acá, otra pregunta clásica es, profesor, ¿qué pasa con los datos del contador? No tengo contador. Bueno, tendríamos que poner el dato del representante legal en esos casos, ¿ya? ¿Ok? O del dueño de la empresa, pero hay alguien que tendría que sustentar, ¿no? Esta información que estamos enviando a SUNAT. Recuerden que esto tiene carácter de declaración jurada. Entonces es algo no tan ligero, ¿sí? Tiene un carácter o una naturaleza de declaración jurada. Luis, tengo RUC 10, profesor, nos dice, persona natural con negocio estaba en el régimen especial y a partir de noviembre declaré en el régimen MIPE. ¿Qué información debo considerar en la apertura y de cuándo debo llevar el libro diario simplificado? Si estás hablándome del ejercicio 2025, Luis, te voy comentando que ya tienes que aplicar tu norma peruana de información financiera. Por lo tanto, tú vas a trabajar, les voy a mostrar la hojita, ¿sí? Con esta hojita. Es una hoja que se parece, ojo, se parece al libro diario, ¿ya? ¿Sí se ve? Ok. Este es nuestro control de registro contable que les estaba comentando, ¿no? Esto lo va a utilizar toda persona que aplica norma peruana para microempresas, ¿ya? Entonces, miren, ¿a qué se parece? ¿A qué formato? A un libro diario de formato simplificado, ¿ya? Pero no tiene ese nombre. Este nombre tiene control de registro contable, ¿sí? Control de registro contable y por ende esto puede ser utilizado para toda microempresa. Entonces, si yo estoy en un régimen especial, voy a ir anotando acá mis operaciones. No tengo que legalizar, no tengo que, ¿no? imprimir ni nada de ello, pero sí lo tengo que tener registrado. Entonces, con esto yo me puedo apoyar, como les decía, para hallar mis saldos iniciales. En el ejemplo de nuestro compañero Luis, dice que él se ha pasado en noviembre. Entonces yo debería tener anotado en mis operaciones acá hasta noviembre. Y con esos saldos de balance, de la 10 hasta la cuenta 59 por lo menos, ¿ok? Utilizar el saldo y pasarme al libro diario de formato simplificado, que tiene mucho, ¿no? Mucha similitud con este formato. ¿Estamos de acuerdo ahí, Luis? ¿Ya? Eso sería lo que tienes que hacer. Utilizar este formato de enero a octubre, estando en el régimen especial, y a partir de noviembre, con los saldos que tienes acá, subirlo al libro diario de formato simplificado, que ese sí ya nos pide la ley, ¿no? Por estar en el régimen MIPE de legalizar, ¿ya? O de enviarlo electrónicamente, según tú creas conveniente, ¿ok? Entonces también mucho cuidado. Ujú.
Entonces, el libro diario estarías obligado a llevarlo desde noviembre del 2025, para el ejemplo que estamos poniendo. Gustavo, si tú tienes en enero una factura que te llega, ¿no? Por un recibo, dices por un comprobante de pago, ¿ya? Podrías utilizar el crédito fiscal, ¿no? El crédito fiscal, pero el gasto no se podría porque es un gasto del 2025, ¿no? Por el principio de devengado, ¿ya? Por el principio de devengado. Ahora, lo puedes utilizar en la, tal vez no en la contabilidad, pero en la declaración jurada anual sí. ¿Cómo es esto, profesor? Lo que pasa es que lo puedes deducir, ¿no? En la sección de adiciones y deducciones de la declaración jurada anual, ¿ya? Recuerda que no es obligatorio para deducir un gasto, por ejemplo, de servicio público, que el recibo esté contabilizado, ¿ya? ¿Ok? Ahora, lo que podrías hacer para que tengas un control en la contabilidad, ¿no? Manda los resultados acumulados contablemente, pero tributariamente utilízalo como gasto deducible en la misma declaración jurada anual, ¿ya? Eso es lo que podrías hacer. Ujú. Ok, entonces, si la pregunta es regístralo, pero en enero, ¿no? Una 59, 40, 42, por ejemplo, y en tu DJ sabes que eso pertenece a diciembre de 2025, ¿no? Deduces solamente la base, claro está, ¿no? Del gasto, ¿ya? Luz, entonces lo de registro no lleva libro diario. Esto no es un libro diario, estimada Luz, ¿no? Este es un registro o un control, ¿cómo se llama? Control de registro contable. No es propiamente un libro, ¿ya? Es un registro de control que todas las, no, las microempresas estarían obligados llevarlo de manera contable. Ujú. ¿Ok? Sí, eso es. Listo. A ver, acá algo que nos dice por acá, estoy viendo. Ah, ya, si es obligatorio llevar datos, vi que muchos ya no lo hacen. Si eso es, en verdad, sí, porque ante una fiscalización eso va a saltar, ¿ya? Tal vez en el momento sí se pueda pasar, ¿no? De alto en el formulario, pero imagínense que no se pone nada. Siempre el que va a ser responsable de eso va a ser el gerente o el representante según sea el caso, ¿ya? No es que no, como no hay nadie, nadie se hace responsable, no. El gerente, ¿no? Recuerden que ahí hay ¿no? Hay poderes, el gerente o el representante es el que se hace cargo de esa información que se está declarando, ¿no? Habida cuenta de que no hay un dato de un contador en ese momento, ¿sí? Perfecto, listo. Entonces ahí hay que tener cuidado, estimado. Edith nos dice, profesor, ¿y las normas peruanas es para el periodo 25? Sí, es para este ejercicio 2025, estimada Edith. Es para todas las microempresas. ¿A quiénes se denomina microempresas para esta norma? A las empresas que tienen desde 0 hasta 150 UITs de ingresos, ¿ya? Y esto entra en vigencia el 2025. Por eso la importancia de que ustedes ya vayan manejando este formato. No, todavía no está obligado a presentarte a ninguna institución pública. Ahora, lo que SUNAT puede hacer es aprovechar de eso y pedirlo, ¿no? En una fiscalización. Eso sí lo podría hacer SUNAT. Ya, pero ustedes lo tienen que mandar como archivo, pues, ¿no? Como archivo de trabajo. Como no es un libro, solamente lo mandan como una hoja de trabajo, como un archivo. Ujú. Así es. Profesor nos dice, ya Marco, entonces es válido la 59, 40, 42 para afectar el gasto en la contabilidad y deducir ese gasto. Así es, correcto. Eso sería, ¿no? Hago el asiento por la provisión a resultados acumulados y vía declaración jurada por el formulario anual, deduzco ese gasto. Ujú. ¿En qué casillero? Ya, ok. Acá estamos. Bueno, nos vamos a la sección determinativa para que vean. Ahí están los estados financieros que nos van a pedir, ¿no? Estado, situación financiera, estado de resultados. Y nos vamos a la sección de adiciones y deducciones. Se visualiza acá, ¿no? En este caso sería deducciones. Acá, en el casillero 105, estimado. ¿Sí? En el casillero 105, deducciones, ¿no? Ahí vas a deducir el gasto por el recibo de servicio público. Ujú. Así es.
Ya, ahí lo vas a deducir. Y en la contabilidad, como tú bien dices, lo mandarás a resultados acumulados. Adriana, no, tiene que ser un licenciado ya. Ujú, un licenciado y colegiado, así es. Solamente ellos pueden presentar, ¿no? O firmar un estado financiero autorizado, ¿ya? Ahí es donde radica ¿no? la importancia de que un profesional contable esté titulado y también, por supuesto, colegiado. Ujú. Marcos, gracias, profe, aprendí algo nuevo. Sí, ¿no? Sí. Es que esto se hace para qué, Marcos, para que no tengas un tema ahí de reparo, ¿no? Porque si lo mandas a gasto y sabes que es un gasto del 2025 y no del 2026, ¿no? Te vas a enredar y el otro año vas a tener que reparar, ¿no? Ajá, así es. Entonces, mejor de una vez lo mandas a resultados y por DJ lo deduces. Ujú. Listo. Perfecto, estimados. Entonces nos vamos quedando ahí el día de hoy. Espero que les haya gustado un poco la clase. He tratado de hacerla un poco diapositiva, formulario y con el Excel para que sea un poco, ¿no? Un poco distinta la clase. Así que nada, espero que les haya un poco ayudado en algunas consultas, en algunas dudas que han tenido el día de hoy. Sabemos que, ¿no? Hablar del formulario es amplio porque tenemos varias cosas, ya lo hablaremos con calma en el curso, ¿no? Miren cuántas pestañas tenemos que hablar, ¿no? Cada una de ellas, de los estados financieros. Ahora también los estados financieros, no olviden que lo podemos trabajar con esta opción importar, ¿no? Que ya lo vamos a ver en clases, ¿no? Podemos subir los archivos de esta manera. Eso ya lo hablaremos ¿no? Con más calma